El Señor Jesús, bueno, Él vino a pagar un precio muy alto por nosotros. Ya el Señor, en Dios, en su infinita misericordia, el Padre, ya había Él trabajado con un pueblo, ¿verdad?, para tratar de introducirlos a la tierra prometida. Él trabajó mucho en eso, caían, fallaban, entonces Él pensó, voy a mandar a mi hijo para que vaya pensando él que a lo mejor siendo su hijo, viniendo del cielo, la gente iba a responder de una manera más favorable. Y dice, pero cuando él anduvo con sus discípulos, él encontró encontró en Pedro, ¿verdad? Ya sabemos la vida de Pedro, pero él le dijo el Señor Jesús, miren, el propósito del Señor es conducir al pueblo de Dios a la gloria, al cielo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere edificar a su iglesia, Él ha sido su deseo. Él llevó a la iglesia por el desierto, trabajó mucho con él, y entonces ahora mandó al Señor Jesús de Nazaret a la tierra, y él estuvo 3 años y medio con los discípulos, con los apóstoles, y entonces él les enseñó las cosas que les enseñó la palabra del Señor. Él se hizo hombre, se hizo igual que ellos para entenderlos, para comprenderlos y experimentar él todo lo que estaban sufriendo el ser humano. Él sufrió hambre, sufrió sed, sufrió enfermedades, no se dice allí, pero sufrió el rechazo del ser humano, sufrió el desprecio siendo el Hijo de Dios que vino con una misión a salvarnos a nosotros, y él sufrió el rechazo, el desprecio aún de su propia familia. Pero él siguió, no se desanimó, porque él sabía el propósito por el cual Dios lo había mandado aquí a la tierra. Nosotros no hemos entendido el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso a veces cuando pasan ciertas cosas uno se desmaya, se desvanece y se debilita la fe, ¿verdad? Pero Jesucristo no se desanimó. Y cuando Pedro le dice que tú eres el Cristo, le confesó que él era el Cristo y él creyó en él, entonces le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerá contra ella. ¿Qué fue lo que usó? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es Pedro? Pedro quiere decir roca, piedra fuerte, firme. Entonces el Señor Jesucristo fundó la roca. Los apóstoles, los discípulos estaban fundados ¿dónde? ¿Cuál fue su primer cimiento? La roca inconmovible que es Cristo. Entonces esa es la roca firme en Cristo Jesús. Para poder sostener un edificio grande, alto, recto, tiene que haber un fundamento bien firme, bien establecido, y que la roca no se vaya a quebrar, porque entonces se desbalancea el edificio. Y Cristo es la roca eterna, Jesucristo es la roca que no se quiebra, que no se debilita, que no pierde su fortaleza. Y en esa roca estamos tú y yo fundados. Si tan solo pudiéramos creer cuál es la roca, en dónde estamos fundados. Pero el diablo anda como león rugiente, él no quiere que creamos nosotros eso. Él quiere que nosotros creamos que estamos en el aire. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos ha llamado y el propósito por el cual Dios nos tiene reunidos. Este lugar es un lugar que a la vista de muchos no tiene sentido. Y a la vista de muchos se está perdiendo el tiempo porque somos poquitos, pero si nosotros ponemos atención, el Señor está formando aquí a su iglesia, la está fortaleciendo. Quizás dice la palabra del Señor que lo que no comprendemos ahorita, un día lo vamos a entender. Y la confesión que Pedro le dijo que Jesús le dijo a Pedro fue que él
iba a ser parte de su iglesia, la piedra angular es Cristo Jesús, es la roca, es el cimiento, es la seguridad que Dios nos ha dado a nosotros. Si nosotros, porque Él vino y hizo un trabajo completo y perfecto. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz de Calvario. Pues Él derramó su sangre bendita allí en la cruz de Calvario. Él llevó todas nuestras enfermedades. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Por qué no salimos de donde estamos? Porque no hemos creído a su palabra. Entonces dice que la confesión de Pedro, la roca es Jesucristo, el primer y gran fundamento, es la roca inconmovible, donde el Señor estableció para que la iglesia que somos nosotros, tengamos un fundamento, que podamos entender que si nosotros permanecemos en esa roca, permanecemos en ese fundamento, el diablo no va a venir a traernos a querernos desviar. Pero ¿dónde es en el trabajo el diablo? Primeramente el Señor lo reprenda en nuestra mente, trayéndonos incredulidad. Y muchas veces usa a muchas personas para hacernos creer. ¿Tú te crees eso? Sí, vamos a contestarle a las personas o al mismo diablo cuando venga a decirnos, lo creo porque escrito está y es la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a leer 1 Corintios 3:11, vamos a seguir. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muchas veces, desde entonces, han venido muchas doctrinas, muchas enseñanzas fuera de la base del Señor Jesucristo. Nosotros hemos pasado, los que hemos venido de la iglesia católica, sabemos cuál ha sido el fundamento. Han quitado a Jesucristo y han puesto a María. Y en la Biblia no está eso, pero vamos a dejar al lado eso. Nosotros como creyentes que ya vinimos a los caminos del Señor, que ya estamos fundados en la roca inconmovible, tenemos que seguir ese camino para que podamos ser esa roca que estamos allí, para cuando venga el enemigo a querernos hacer tropezar, nosotros sepamos en quién hemos creído, quién es nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Entonces dice que nadie puede poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el principio, es el Salvador, Él es el Creador, Él es el que murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Pedro afirma en su primera carta que Jesucristo es piedra viva, principal piedra del ángulo. El hermano sabe lo que es eso, ¿verdad? Porque usted trabaja en eso. ¿verdad? Yo no he trabajado en eso, pero un cimiento, entre más profundo es el edificio, más profundo es el cimiento, para que sostenga todos los apartamentos, las cosas que van a poner arriba. Entonces, si te ponen un cimiento cualquiera, una piedra acá, las esquinas tienen que ir bien labradas, todo tiene que ir bien acomodado, todo bien firme. El Señor quiere ordenar a la iglesia. Eso es lo que Él quiere, que nosotros como piedras vivas, porque nosotros somos piedras vivas, el Señor quiere que nosotros como iglesia estemos bien fundados en la roca inconmovible, que cuando vengan vientos de fuertes lluvias nosotros no desmayemos, que nosotros sepamos en quién hemos creído y quién es el que nos sostiene y quién se fue a preparar morada para nosotros. 1 Pedro 2:4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuántas personas deliberadamente rechazan a Cristo y no saben lo que están haciendo? Como nosotros como iglesia tenemos que dar un buen ejemplo para que el Señor venga a manifestar su gloria en nosotros, para poder ser luz a los que vienen detrás de nosotros. Tenemos un compromiso con el Señor para dar un ejemplo, un buen ejemplo. Y dice, acercándonos ¿a quién? A Cristo, a Él, piedra viva, desechada por todos, por la mayoría,
ciertamente por los hombres, más para Dios es escogida y preciosa. Si nosotros pudiéramos saber, entender y comprender quién es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a la tierra a morir por nosotros los pecadores. Dice nosotros también, dice vosotros, pero nosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos un modelo, tenemos a Cristo Jesús, que Él va adelante, Él nos dejó escrito en su palabra cómo Él quiere que nosotros nos conduzcamos, qué es lo que quiere que Él haga. Dijo Él, en una porción no está escrito, dice que mayores cosas las que Él hizo, la haríamos nosotros en su nombre. ¿Y dónde están esas obras que nosotros estamos haciendo? Tenemos que llegar a ese punto para dar testimonio a las personas que vienen detrás de nosotros. Dice, Pedro, roca, iglesia. Pedro fue el fundamento. El primero fue Cristo, pero dijo el Señor que sobre Pedro fundaría la roca, ¿verdad? Edificaría la roca. ¿Por qué? Porque por alguna razón Dios, eran 12 los discípulos, por alguna razón Dios escogió a Pedro. No eran más santos, porque andaba con Jesucristo y no soltaba la espada. No lo escogió por santos, así que a nosotros no nos ha escogido porque seamos los más santos, nos ha escogido por su misericordia. Dice, Pedro, roca, iglesia, donde Jesús edificó a la iglesia, la que tiene que llevar la salvación a donde el Señor nos manda. En estas palabras, Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y los otros discípulos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántas personas, muchas personas dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús es un hombre pecador, que era un hombre que anduvo con los pecadores, que tomó vino y que no sé cuántas cosas le atribuyen? Pero aquí dice que Él se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos. Él anduvo entre los pobres, entre toda la humanidad. Se hizo a nosotros, se negó a sí mismo y se hizo así como nosotros para ver si así lo aceptaban. Dice, iglesia se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado. Nosotros somos un rebaño. En el Nuevo Testamento designa el primer lugar a la congregación del pueblo de Dios en Cristo, que se reúne en su calidad de ciudadanos del reino. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. El Señor quiere que nosotros nos consideremos, nos esforcemos para alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Él nos lo ha dado todo, pero nosotros tenemos que primeramente empezar por nuestra mente. Porque a veces la mente es de cómo yo voy a hacer lo que dice la palabra del Señor. Solamente dice la palabra del Señor que si tan solo podemos creer. Eso es lo que él dice. Creer, a veces uno cree que uno no vale nada, que no llega a ningún lado, que cómo puede uno creer todo lo que Dios dice para nosotros. Tenemos que creerlo. Para poder alcanzar las bendiciones tenemos que creer. Dice Dios, dice, nosotros somos el pueblo de Cristo, en Cristo, que se reúne en su calidad de ciudadanos del reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos tenemos que, como este país, ya ve que mucha gente que viene uno de México, para no mencionar otro país, muchos de nosotros venimos sin ley. No conocemos las leyes. Cuando ya llega aquí, ya tiene que... Yo cuando llegué aquí, yo no sabía que la luz verde era para pasar, que la amarilla para detenerse, que la roja era para pararse. Yo no sabía de eso, yo pasé varios tiempos para aprender eso. Yo tenía que esperar que otros pasaran para animarme a pasar yo, porque no conocía eso.
con el tiempo empecé a conocer, pero el Señor quiere que nosotros de igual manera aprendamos aprendamos qué es la calidad de vida que Él quiere que nosotros llevemos. ¿Dónde está? En la Biblia. Cómo Él quiere que nosotros nos comportemos, cómo Él quiere que nosotros le sirvamos, cómo Él quiere para que nosotros seamos del reino de Dios, tenemos que comportarnos como Él nos ha mandado a hacer. Entonces dice el propósito, dice, en Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren qué hermoso, ¿verdad? Nosotros, esta puerta está abierta para todos. No para unos y para otros, no para todos, pero no todos, dice la palabra del Señor, no todos gustan del reino de Dios. Porque por medio de Él, los unos, quiere decir los unos y los otros, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué es lo que el Señor preparó cuando Cristo vino a la tierra? Él dijo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Él Él es nuestro Salvador y Él nos enseñó, Él nos enseñó con su propia vida, con su propio testimonio. Él nos enseñó cómo quiere que nosotros vivamos. El acceso a Dios el Padre es por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Entrada significa que los que creen en Jesucristo tienen la libertad y el derecho de acercarse a su Padre Celestial con la confianza que se les aceptará, amará y recibirá. El acceso a Dios el Padre es por medio de Cristo Jesús, por la muerte que Él llevó en la cruz de Calvario, el derramamiento de su sangre inocente. Él no pecó. Él se hizo pecador, pero Él no pecó. Él llevó la cruz, Él que se entregó todo su ser, se negó a las riquezas del cielo, se negó a todos los beneficios para venir a pagar un precio alto por nosotros. Y eso, en donde Él se negó a sí mismo para que nosotros tengamos entrada al reino de su amado Hijo. No es difícil, solamente tenemos que aceptar, creer en el Señor Jesucristo para aceptarlo, amarlo y obedecerlo. Esa entrada se obtiene por medio de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz. Romanos 5:1 dice, justificado por la fe, aleluya, justificados por la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros no tenemos que ir a la cruz, no tenemos que hacer ningún sacrificio, solamente tenemos que creer a Dios. ¿Cómo puede uno creer en algo que uno no ha visto? Por la fe. Justificados quiere decir cuando tú crees por fe. Cuando te hablan de la palabra del Señor, la acepta. Cuando te hablan de Jesucristo, acepta lo que dice la palabra del Señor, lo crees. Dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y su intercesión celestial por todos los que se acercan a Él, el acceso a Dios requiere la ayuda del Espíritu Santo. El poder del Espíritu dentro del creyente hace posible orar e invocar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Sabemos que nuestro intercesor en el cielo es Jesucristo. El intercesor aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Tenemos dos intercesores. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno falla, uno se arrepiente y le pide perdón al Señor, y el Señor Jesucristo va y aboga por nosotros, y aquí el Espíritu Santo está abogando por nosotros. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre Efesios 2:26, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nosotros, dice, el Señor nos ha dejado que nosotros
seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Porque los apóstoles hablaron lo que de ellos vieron, lo que Dios les reveló, la palabra del Señor. Porque Dios lo que quiere es que nosotros, ¿cuántas personas de aquí, desde que Cristo vino a la tierra, han muerto en Cristo? Todo eso así es como la base, el fundamento que está acomodándose en esa, como una torre, ¿verdad? Que se está preparando. Ellos, los que ya murieron y ya pasaron de esta vida, pasaron, los vimos morir, pero ellos están ya reservados para cuando Cristo venga por su iglesia. Él quiere que todo este rebaño suba a recibir al Señor Jesucristo. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros no podemos ser salvos de ninguna manera si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, si no lo recibimos. En quien, dice el 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire, cuando alguien le habla a una persona que no quiere nada del Señor, va y le habla, Dios le da la gracia, le dice, mira, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Esa persona acepta a Cristo, viene a los caminos del Señor a los caminos del Señor Jesucristo, se une al cuerpo de Cristo y viene a ser una piedra viva, donde ese edificio que se está formando, se forma, va creciendo y va creciendo. Cada alma que viene a los caminos del Señor viene siendo ese edificio que se va preparando. Bueno, ustedes se gozan por ser parte de ese edificio. Yo sí me gozo, y sabe que cuando yo estaba haciendo, el Señor me estaba mostrando esto, me lo estaba mostrando, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo en verdad qué puede uno hacer para hacer que la familia de uno venga a los caminos del Señor, crea en eso? Si no es nada más creer en Dios, confesar y venir a la iglesia y ir, sino el Señor tiene mucho más para nosotros de eso. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, bien cimentado, bien formado, que no está una piedra chueca, la otra salida, no, bien, porque Dios es un Dios de orden. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada persona que se acerca al Señor Jesucristo, que lo acepta como su Señor personal, pero que sigue firme en los caminos del Señor, es una piedra que se está añadiendo a ese edificio. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor crucificado y resucitado. ¿Qué no pasaron los discípulos? ¿Por dónde no pasaron? ¿Qué fue lo que ellos no sufrieron? Pedro le cortaron la cabeza, él no negó a Cristo. Lo negó al principio, ¿verdad? Cuando dijo que no lo conocía, pero ya después, cuando ya entendió él qué era, él dio su vida por el Evangelio. Todos los discípulos, ¿qué fue lo que le pasó a Juan? Todos los discípulos murieron una muerte cruel, ¿verdad? Pero ellos no negaron, porque ellos estaban seguros para dónde iban. Ellos no, los apóstoles, ellos no negaron, nunca no negaron a Cristo, porque ellos sabían que en el momento que ellos morían, ellos dejaban de sufrir aquí, se iban con el Señor. Ellos sabían para dónde iban, ellos sabían por qué obedecían de esa manera al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo los honró. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos, representantes. Ellos fueron mensajeros, fueron testigos de todas las obras que Cristo hizo en la tierra. Ellos lo vieron. ¿Qué hacía Cristo? Jesús, cuando estaba en la tierra, Él pasaba
todo el día y toda la noche orando en el monte. Cuando amanecía, ¿qué hacía? Se venía allí a la ciudad a hacer milagros y maravillas. Pero él pasaba toda la noche orando. Entonces los apóstoles fueron testigos que él se la pasaba orando. Fueron testigos de los milagros que Cristo hacía. Fueron testigos de todo donde el Señor se movía. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado. Y ellos fueron testigos de las debilidades del Señor Jesucristo. Dice, testigos y representantes autorizados del Señor crucificado y resucitado. Y ellos lo vieron cuando lo crucificaron. Ellos vieron cuando Jesús fue arrastrando la cruz, cuando Jesús iba sangrando, cuando le pusieron la corona. Ellos vieron todo. Y unos corrieron y otros siguieron, ¿verdad? Pero ellos fueron testigos. Eran las piedras del fundamento, los discípulos de la iglesia, los que fundaron la iglesia primitiva, y su mensaje preserva en los escritos del Nuevo Testamento como el testimonio original. Lo que ellos vieron, ellos lo dan testimonio. En Hechos 20 y 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó ¿con qué? Por su sangre. Por su sangre fuimos nosotros comprados. Entonces dice que ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros seamos, ¿verdad? Que seamos buenos ministradores en su rebaño, que apacentemos bien a su iglesia, que apacentemos bien al rebaño, a las personas que Él los trae, que seamos testimonio, que seamos testigos de la grandeza del Señor, que demos testimonio, que hagamos lo que Él hizo. Nos falta mucho todavía para hacer que los muertos resuciten, para hacer todo lo que Cristo hizo. Y Él dijo que nosotros haríamos las cosas mayores de las que Él hizo. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, nos falta mucho. Pero ahí vamos en el camino, ¿verdad? Él dice, porque el Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mí, mire, el Señor Jesucristo advirtió. Él ya sabía todo lo que se iba a pasar, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El Señor lo advirtió, es que no nos puede caer de sorpresa, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que guarde el rebaño. Dice, movido por la ambición de edificar su propio reino, o por el amor al dinero, al poder o a la popularidad. El Señor sabía que iban a venir personas sin escrúpulos, sin amor al rebaño, pero también Él iba a poner gente que amara a Dios en primer lugar, que supiera que si la persona no le obedece a Dios, que tenga temor, que puede venir una advertencia seria a la persona. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un precio muy valioso. Fue la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario. Ese es el precio, y cada uno de nosotros, por eso en un lugar dice que vendrán muchas piedras de tropiezo, pero hay del que sirva de tropiezo, y que mejor le hubiera sido no haber nacido. Muchas veces uno pasa por alto las palabras del Señor, pero tenemos que tenerlas muy en cuenta. Dice en 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que cada día mejoremos, cada día hagamos las cosas mejor, cada día estemos más cerca de Cristo, cada día lo amemos más, cada día le temamos más, no porque nos vaya a castigar, sino porque tenemos que honrar su nombre y honrar el sacrificio que Él hizo. Dice, porque ya sabéis
que ya sabéis, dice aquí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Así que nosotros no estamos ignorantes, ya sabemos cuáles fueron las instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dado y nos ha dejado en la palabra del Señor. Segunda Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir en este verso? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra del Señor. Esto. El hombre, el ser humano se puede equivocar, pero la Biblia no se puede equivocar. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra alumbra en el lugar oscuro. ¿Cómo estábamos nosotros cuando antes que viniéramos al camino del Señor? Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. Dice, y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, para nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Cuando ya el Evangelio ha llegado a nosotros, cuando ya le entendemos, que ya empieza, ¿verdad?, a redarguirnos cuando hacemos una cosa mal, que ya empieza a sentirnos mal, que ya deseamos dejar los malos hábitos y aprender más de Cristo, es cuando cuando empieza a esclarecer el lucero de la mañana en nuestro corazón. Es cuando empieza uno a quererse apartar de lo malo, allá no, inclusive una mala palabra, a veces que se le sale algo, como dije una vez, en que un pastor lo invitó otro pastor a comer miel, eso no va aquí, pero a comer miel que habían sacado pencas de enjambre. Y el pastor no conocía aquello, fue a agarrar una tajada y se le echó a la boca y le pica una vez en la lengua. Entonces sacó una palabrota que apenas le cupo en la boca, ¿no? Entonces le dijo uno de sus miembros, le dijo, ay, pastor, ¿qué fue lo que le dijo? Era la última que me quedaba. Qué bueno que haya sido la última, ¿verdad? Me quedaba cuántas vendían detrás, pero entendemos nosotros que tener cuidado, ¿verdad?, de todas esas cosas. Dice, Pedro atestigua el origen divino de las Escrituras y afirma que toda profecía se originó en Dios y no en los hombres, que las profecías vienen de Dios y Dios le ha dado el don, dice la palabra del Señor, al ser humano, de ser profetas, de ser apóstoles, de ser maestros, y Él ha establecido. Dice, Pedro atestigua que el origen divino de la Escritura y afirma que toda profecía se originó en Dios, porque de Él salió todo, ¿verdad? Y no en los hombres. Eso asegura que el mensaje de Dios es infalible, es decir, la Biblia. En su totalidad es fidedigna y veraz en todo lo que enseña. Tenemos que tener mucha confianza en lo que está aquí, ¿verdad? En llevarnos, en guiarnos en la palabra del Señor, porque es la palabra más segura que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros sigamos su palabra. Dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Hechos 15:4 dice, llegados a Jerusalén, los discípulos, los apóstoles, fueron recibidos, ¿por quién fueron recibidos? Por la iglesia y los apóstoles. Cuando llegaron los discípulos, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Fueron a dar testimonio de todo lo que Dios había hecho con los discípulos. Dice, en Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios,
y se presenta a la iglesia como el pueblo de Dios. Con toda seguridad nosotros podemos confiar y decir, somos del reino de Dios. Primera Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Por qué dice que nos hizo renacer? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros sin Cristo estábamos muertos. Una persona sin Cristo está muerta, no tiene esa savia, no tiene el gozo que Dios le da, no tiene esa esperanza, no sabe a dónde van. Entonces, cuando uno está en Cristo, entonces dice que nosotros tenemos un lugar especial con Cristo Jesús. Aleluya. Para una herencia, dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es la esperanza viva? Mucha gente dice que el que se muere lo echan allá a la tierra y se acabó todo. El que se murió se acabó. Pero no, el día que la persona muere, ese es el día donde va a recibir su certificado, ¿cómo se dice? Va a recibir qué es lo que va a seguir adelante. Si es la vida eterna con Cristo o se va a ir al infierno, si no quiso en tantos años de vida que tuvo y le hablaron de Cristo, no quiso renacer de nuevo, quiso seguir su vieja naturaleza, si se muere va al infierno. Esa es su sentencia. Suena feo, pero esa es la verdad. Entonces, los que sigue a Cristo, que se niega del mundo, que se niega de todas las cosas del mundo y que se niega a sí mismo por seguir a Cristo, ese tiene el boleto ganado para llegar al cielo. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos esperanza nosotros y queremos que toda nuestra familia tenga esa esperanza. Dice, ¿por quién tenemos esa esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Él no hubiera resucitado, Él se hubiera quedado en la tumba, nosotros no tuviéramos esperanza. Pero Él resucitó y se fue, está sentado a la diestra del Padre y dice la Biblia que no está sentado allí nomás mirando qué hacer, sino que dice que se fue a preparar moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿No les da gozo eso? A mí sí. Como dijera, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué quiere decir? Incorruptible. No se va a acabar nunca, va a ser eterna. No tiene mancha, no tiene nada de malo. Incontaminada, está limpiecita. Inmarcesible, perdurable. Mire, nosotros somos eternos. Nomás que tenemos que saber dónde vamos a parar la eternidad. Vamos a irnos al infierno, pues no, nada más por no bajar esa cosa que se llama orgullo. Por el orgullo, muchas personas se van a ir al infierno. Son buenas personas y ellos se creen que son santos, se creen que ellos son buenas personas, que ellos no hacen malo, pero por su orgullo, nada más por su orgullo, se van a ir al infierno. Aunque digan yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, no he hecho lo otro, tienen su orgullo de que ellos no necesitan a Dios, están negando, así yo no te necesito. Y mucha gente lo dice abiertamente, están negando esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hay que comprar para mí, para nosotros. Primera Pedro 2:4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Lo que Dios quiere, que nosotros seamos una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
representa a la iglesia como el pueblo de Dios, el conjunto, dice, de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. ¿Cuántas personas? Cuando lleguemos nosotros, el Señor me ha dado varias revelaciones del cielo, por eso lo digo, ¿no? Se oye así medio, pero el Señor me ha mostrado. ¿Cuántas personas, si nosotros nos afirmamos, seguimos, porque puede uno resbalar y perder la salvación? ¿Cuántas personas, cuando lleguemos al cielo, nos va a dar tanto gusto mirar a las personas que conocimos aquí, mirarlos allá, y también nos va a doler mucho mirar a muchas personas que nosotros creíamos que iban a llegar y no llegaron? Primera Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, en 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, sabiendo, es el 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados, que fuimos rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos hemos vivido en esa vana manera de vivir? La cual recibisteis ¿de quién? ¿De quién la recibimos? De vuestros padres. Tenemos que desechar todos esos argumentos, tenemos que desechar ese cimiento, tenemos que desechar eso. No es que a mí así me enseñó mi padre. Y él era perfecto. Y dice, no, si él no conocía al Señor, no creo que nos haya dado mensajes buenos, ¿verdad? Daría buenos consejos, pero la mejor enseñanza está aquí. Dice que recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, como el Señor vino a salvarnos, Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar en donde, en el reino del Señor Jesucristo. La separación del mundo es importante para la iglesia y se recompensa con tener al Señor como Dios y Padre. Aleluya. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya, las riquezas de Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos antes de venir a Cristo? Estábamos en el reino de las tinieblas. Si hubiéramos muerto en ese entonces, estuviéramos cocinándonos allá. Pero el Señor nos rescató de ese lugar y nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Vale la pena seguir al Señor Jesús. En quien, dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Lo primordial para la redención es la liberación del dominio y del poder de las tinieblas. Ahora los creyentes están del reino de Cristo bajo su gobierno. Allí es donde el Señor quiere que nosotros estemos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Que hagamos todo lo que Él nos manda. ¿Y cómo vamos a saber? Aquí está, todos sus mandamientos, aquí está. No podemos ir a otro lugar, aquí está todo lo que Dios nos dejó, suficiente para poderlos obedecer. Pero dice tu palabra, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que seguir siendo fiel. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Quiere decir cuántas personas están para el mundo entero que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hay muchos, porque el Señor es Dios de todo, pero nos hace falta mucho que conquistar todavía.
Dice, el conjunto de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo es un pueblo peregrino. No podemos estancarnos. Tenemos que, si Cristo siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él no tuvo casa propia aquí, Él no tuvo nada aquí. ¿Por qué? Porque aún en la muerte tuvo que tomar una cruz que no era de Él, era una cruz prestada. La tumba no era de Él, era prestada. Todo lo que Él tenía en la tierra no era de Él. Dice, ya no pertenecemos nosotros a esta tierra, cuya primera función es perseverar como comunidad en comunión viva y personal con Dios, porque nosotros no sabemos cuándo y cómo, a qué horas el Señor Jesucristo va a aparecer por su iglesia. No podemos descuidarnos. El Señor puede venir hoy, puede venir mañana, puede pasar un año, no lo sabemos. Y póngale que no vengan unos años, 2 o 10 años. ¿Quién nos asegura que nosotros vamos a vivir para mañana? Nadie. Dice, la separación del mundo es inherente a la naturaleza de la iglesia y se recompensa con tener al Señor como Dios y Padre de nosotros. Esa tiene que ser nuestra meta. Eso es lo que tiene que ser nuestro vivir. Estar con el Señor. Estar buscando su palabra, estar clamando a Él. Cada vez que uno se acerca, se arrodilla a clamar a Dios, es un paso que da más enfrente. Es un paso. Segunda de Corintios 16, 18 dice, y seré, de esto está hablando Dios, y seré para vosotros por Padre. No estamos huérfanos. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo nosotros podemos tener esa confianza de ir al Padre y decirle, Señor, mira esto y esto, lo otro? Alguna cosa, ir. Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro proveedor, Él es todo. La iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está diciendo en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa verdad sobre la iglesia exige que se separe de la injusticia y de la inmoralidad mundana. Y esta verdad que dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, exige que se separe de la injusticia y la inmoralidad, de todo pecado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa imagen indica que no hay iglesia genuina aparte de la unión vital con los miembros con Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. Efesios 2:10 dice, porque ¿quién cree y puede creer con certeza que somos hechura suya? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La iglesia es la esposa de Cristo y cómo Dios quiere, cómo Cristo va a venir por su novia, por su esposa, cómo la va a encontrar, que Él quiere encontrarnos limpios, puros, resplandecientes. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, la devoción y la fidelidad de Dios a Cristo, el amor y la familiaridad de Cristo con su iglesia. La iglesia es una confraternidad espiritual. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mire lo que quiere el Señor para nosotros, lo que tiene y quiere. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Estamos perfectos, sean con todos nosotros. Amén. Eso abarca la morada del Espíritu, la unidad del Espíritu y el bautismo del Espíritu. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le está diciendo a los apóstoles. Hechos 1:14, todos estos perseveraban como unánimes
¿Qué hacían? En oración y ruego. Eso era lo que ellos hacían. Perseveraban unidos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La confraternidad debe demostrar amor visible y cuidado mutuo. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo, nos está diciendo el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere y nos manda a nosotros. En esto, mire el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En eso es lo que va a traer a la gente, el amor que uno manifieste. La iglesia es un ministerio espiritual, sirve mediante el uso de los dones conferidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Dice en Efesios 4, 11, dice, y el mismo Dios, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros. Dios constituyó todo esto, ¿para qué? Para fortalecer la iglesia, para formarla, para cimentarla, para que nosotros tengamos el conocimiento, la sabiduría, que no estamos aquí por perder el tiempo, no estamos aquí porque no tenemos nada que hacer, que no sabemos para dónde vamos, no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. No, nosotros sabemos que salimos del Padre y vamos para con Él. Y nosotros seguimos los mandamientos de Él, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, el ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, que cuando Él venga todo esté coordinado, bien cimentado, bien formado, para que cuando Él va a venir por su iglesia, Él la va a levantar porque Él tiene una morada para cada uno de nosotros. Lo recalco, ¿verdad? Porque tenemos que tener una visión para dónde vamos. Dice, la iglesia es un ejército comprometido. Una iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual. Lucha con la espada y con el poder del Espíritu. ¿Por qué una lucha espiritual? Porque el diablo sabe él sabe que si nosotros nos ponemos firmes, fieles al Señor, vamos a ocupar el lugar donde a Él lo echaron para abajo. El lugar que Él tenía lo vamos a ocupar nosotros. Él tenía un lugar especial allá. Por su rebelión lo mandaron para abajo y Él no quiere por nada que nosotros ocupemos ese lugar. Entonces, que trata de desanimarnos, de poner conflictos unos a otros, pero cuando nosotros, si tenemos la mente de Cristo, cuando venga el enemigo a meternos cizaña, por Él y decir, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que nosotros no le, como dice la palabra del Señor, no le demos lugar al diablo, porque el diablo anda furioso con la iglesia. El diablo quisiera desbaratarnos. ¿Cuántos ministerios ha tumbado? Nomás porque no quiere que nosotros lleguemos de donde Él salió. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La iglesia está en una lucha espiritual contra Satanás y el pecado, el espíritu del cual está llena la iglesia. Es como un guerrero que esgrime la palabra viva de Dios. ¿Con qué nosotros podemos? ¿Cuál es la espada que el Señor nos ha dejado? La palabra. ¿Cuál es el escudo de la fe? Tener fe en Cristo. El Espíritu Santo que nos guía toda verdad, toda justicia, que nos da discernimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos a la oración, a la búsqueda, porque no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos un tiempo de oración. No podemos conseguir la llenura del Espíritu Santo haciendo cosas que no... Como el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el Todopoderoso, tuvo que pasar las noches enteras orando. Clamando al Señor, ¿qué queda de nosotros que somos pecadores, que vinimos del pecado? Vinimos llenos de pecado. Dice, y tenemos que tomar el yelmo de la salvación, tomarla.
y la espada del Espíritu Santo, del Espíritu, que es la palabra de Dios, con que el Señor Jesucristo pudo vencer al diablo, hacerle un lado. Apártate de mí, Satanás, me refiero a tropiezo. El diablo venía a traerle tentaciones, siendo el Hijo de Dios, no tuvo respeto de él, fue a tentarlo cuando estaba más débil, a ofrecerle, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en el pan, eres todopoderoso, tú lo puedes hacer. Lo estaba tentando en su debilidad, y en eso viene a tentarnos a nosotros, y nosotros como tenemos necesidad a veces y no tenemos nuestra mente con Cristo, no tenemos la certeza, no tenemos la fe, no tenemos la confianza en Él, entonces nosotros caemos en el pecado, y Dios le dice al Señor, no le deis lugar al diablo, porque es muy facilito. Y el diablo vino a robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se nos olvide, tenemos que tenerla, leerla, memorizarla, tenerla en nuestro corazón para cuando venga una tentación a la palabra del Señor. Él no la puede resistir, aunque ahí no dijo, Él confrontó al mismo Jesucristo con la misma palabra que quedará en nosotros. La iglesia está en una lucha, dice la espada del Espíritu Santo es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. Satanás no escatimará esfuerzo para socavar y destruir la confianza del creyente en esa espada, que es la palabra del Señor. Tenemos que confiar que cuando nosotros aprendamos la palabra del Señor y el enemigo viene y nos ataca, nosotros darle con la palabra. Para liberar a las personas, dice, la iglesia debe defender las escrituras, porque también el diablo viene y la tuerce. Debemos defender la escritura inspirada contra los argumentos que la palabra no es la palabra de Dios, para liberar a las personas del dominio de Satanás y conquistar a todo poder de este mundo tenebroso. En primera de Timoteo, yo no lo apunté todo aquí, pero dice en primera de Timoteo 3:15, dice, la iglesia es la columna. Es baluarte de la verdad. En la iglesia se debe de predicar la verdad, que es la palabra del Señor. Sostiene la verdad como un cimiento, sostiene un edificio, tiene que sostener la verdad y mantenerla segura defendiéndola. Aleluya, bendito sea el Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, te pedimos, Padre. Te pedimos perdón, Señor amado, pónganse de pie todos y vamos a orar. Ya me pasó un ratito, pero pudiéramos pasar toda la noche sin parar. Venimos, Padre bendito, la gloria en nombre de Jesús de Nazaret, pidiéndote perdón, Padre Santo. Perdónanos, Dios mío, por pasar por alto tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por no reverenciar tu santa y bendita palabra, por ignorarla, Padre, por no darle el valor que tiene, Señor amado. Es el tesoro, Señor amado, que tú nos has dejado, Padre. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos, Señor amado, a ponerla por obra. Ayúdanos, Padre bendito, a cada vez que la hablamos, Señor, estemos conscientes, Padre Santo, que eres tú hablándonos a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a no creer, Señor, que es lo que mucha gente dice, que este libro lo escribió un hombre cualquiera, Padre. Oh, Señor, le han querido hacer que se pierda el valor, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que a tu iglesia, Señor amado, le des esa sabiduría, nos des la sabiduría, Padre, para entender y comprender que eres tú hablándonos, Señor, cada vez que abramos tu palabra, que creamos que es tu palabra, que eres tú hablándonos, Señor, trayéndonos el mensaje de la salvación, trayéndonos el buen consejo, como tú quieres que nosotros sigamos, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ponga, Señor, que despiertes nuestra conciencia, que nosotros sepamos, comprendamos, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros.
En tu palabra, Padre Santo, aleluya, nos enseña que nosotros somos piedras vivas, que somos, Señor amado, lámparas encendidas para alumbrar a los que están en tinieblas, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, en este tiempo, Señor, danos la sabiduría, Padre. Tú no nos has puesto en este tiempo y en este lugar, Padre, para entretenernos, para pasar el tiempo. Nos has puesto con propósitos divinos, Señor. Ayúdanos que estos propósitos se logren, se lleven a cabo, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría, que no pierdamos el tiempo, Padre, porque tú nos vas a pedir cuentas cuando lleguemos allá, Señor. Te pedimos, Señor, que despierte nuestra conciencia, Padre, en el nombre de Jesús. Aviva tu obra en nuestro corazón, Señor. Aviva tu obra, Señor amado, que tu Santo Espíritu venga redarguyéndonos, Padre, cuando estemos, Señor amado, descuidados, cuando estemos haciendo cosas que no debemos hacer, Señor. Redargúyenos, Padre, de una manera que podamos ser entendidos, Padre. Te pedimos, Señor amado, en que tú levantes, Señor amado, y que tú alimentes, fortalezcas este rebaño que tú has puesto en este lugar, Señor. Levanta, Señor, poderosamente a tu siervo, Padre, al siervo que tú has colocado, Señor, en este lugar, Padre, que tú le has dado este encargo, Señor, de este rebaño. Dale la sabiduría cada día, Señor. Auméntale, Señor amado, la sabiduría, la comprensión, Señor, para que él pueda guiar este rebaño, Señor, como al lugar que tú quieres que lo conduzca, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu venga guiando, Señor, esta congregación, Señor, al lugar, aleluya, al lugar correcto, Padre, que no nos desviemos, Señor, por la ignorancia o por la rebeldía, por el orgullo, Padre. Ten misericordia, Señor amado, de tu pueblo. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos alinees contigo, Padre, que ninguno, Señor, de este rebaño se pierda, Padre, sino que te pedimos que nos dé las gracias, Señor, sobrenaturalmente, la gracia extraordinaria, Padre, para poder, Señor, alcanzar a nuestras familias, para alcanzar a las almas que tú quieres que les hablemos, Señor. Danos la gracia, Señor amado, para poder hablarles, Señor. Quita la vergüenza, la timidez, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, Señor. Coloca, Señor, tu buena palabra en nuestros labios, Señor amado. Coloca la palabra tuya, Señor, esa espada de doble filo, Padre. Te pedimos, Señor amado, que vengan multitudes, Señor amado, a los pies de Cristo, a tu reino, Padre. Pedimos, Señor amado, que tú hables a su corazón, toda esta palabra, que si tú no edificas mi casa, en vano trabajamos nosotros, Padre. Te pedimos que seas tú ensanchando tu territorio, Padre. Ensancha tu reino, Padre Santo, para que ningún hogar, Señor, ninguna casa allá en el cielo se quede desocupada. Que todos lleguemos allá en ese lugar perfecto y completo, Padre. Te rogamos, Señor, por este remanente, Padre, por este rebaño tuyo, Padre, que los guíes, Señor amado, los lleves con bien a sus hogares, Padre. Aliméntalos, Señor, con tu fe. Auméntales la fe. Aliméntalos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de ellos, que te manifieste, que el que esté enfermo, sánalo completamente, Padre. Que sepa, Señor amado, que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que no eres un Dios de historia solamente, que eres el Dios todopoderoso. Trae sanidad a tu pueblo, Señor. Ya Cristo pagó, llevó todas nuestras enfermedades a la cruz de Calvario para que sean para traer sanidad a tu pueblo. Te pedimos que traigas sanidad completa, Padre. Salvación a nuestras familias, Padre Santo. Te pedimos, Señor amado, que te manifieste, Señor, que produzca, Señor amado, produce cambios en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú los encamines por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Encamínalos, Señor, llévalos con bien a sus casas. Coloca, Señor, una muralla de protección alrededor de ellos, Padre, guardándolos, Señor, enfrente, atrás, por los lados, Señor, que vayan ángeles alrededor de ellos y que venga tu Santo Espíritu, Señor, ministrándonos en todo tiempo, en todo lugar. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Aleluya, llévanos con bien, Señor, y aquí estaremos, Señor amado, el domingo, Señor amado,
lado, con un corazón abierto, con la mente despierta para recibir tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, gracias.